Regresé a casa antes de tiempo y encontré a mi exesposa muriéndose lentamente de sed en su silla. Mi hija acababa de publicar una foto en París con el pie de foto. Por fin, un descanso de los patéticos ancianos. Tomé mi teléfono. Una llamada. 15 minutos después, 107 llamadas perdidas de ella. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Las tormentas me habían obligado a salir de Colorado 3 días antes. Me dolían las manos por haber sujetado el volante durante 11 horas de autopista, y los ojos me ardían como si alguien me hubiera frotado arena en ellos. Llegué a la entrada de la casa poco después de las 4 de la tarde, ya imaginando la ducha caliente y la cerveza fría que me había ganado. La puerta principal estaba sin seguro. Ese detalle se registró en algún rincón de mi mente cansada. Una pequeña señal de que algo no estaba bien, algo que casi ignoré. Cora siempre cerraba todo. Empujé la puerta, aún con el equipo de pesca colgando de mi hombro, y entonces me golpeó el olor, aire rancio, con algo agrio por debajo. Ese tipo de hedor que emerge cuando una casa permanece cerrada demasiado tiempo sin ventilación. Entonces la oí. Un gemido bajo, apenas humano, proveniente de la sala. Solté todo. La caja de pesca cayó al suelo con un estruendo que ni siquiera escuché porque ya me estaba moviendo, con el corazón martilleando contra las costillas. La sala estaba en penumbra, las cortinas entreabiertas, y allí, junto a la ventana, estaba Blanche en su silla de ruedas, desplomada hacia adelante como una marioneta con los hilos cortados. Sus labios estaban agrietados y sangrantes. El cuenco de agua junto a su silla estaba completamente seco. Quedaban anillos de residuo en el interior, marcas de donde el agua había evaporado durante días. Días. La mesa auxiliar tenía un plato de comida tan viejo que se había endurecido. Y su ropa, tuve que obligarme a mirar. Estaba sucia y pegada a la piel. Blanche. Blanche. ¿Puedes oírme? Mi voz salió firme, ese tono de fiscal que usé en los tribunales durante 3 décadas, aunque mi mano temblaba mientras revisaba su pulso. Débil, pero presente. Sus párpados se movieron, pero no se abrieron. Ya tenía el teléfono en la mano antes de decidir conscientemente llamar. Mientras esperaba que el 911 se conectara, algo hizo clic en mi cerebro. Ese viejo instinto de décadas armando casos. Saqué la cámara del teléfono y empecé a documentar. El cuenco vacío, el refrigerador lleno cerca de su estación de cuidado, repleto de todo lo que necesitaba pero intacto, las úlceras por presión visibles en sus brazos. La marca de tiempo en mis fotos tendría importancia después. 911. ¿Cuál es su emergencia? Necesito una ambulancia en el número 4247 de Desert Willow Drive, en Scottsdale. Mi exesposa está gravemente deshidratada e inconsciente. Ha estado desatendida varios días. Los paramédicos llegaron en 12 minutos. Vi sus rostros cambiar de preocupación profesional a algo más duro mientras la evaluaban. La más joven, una mujer de manos eficientes, comenzó a colocar una vía intravenosa mientras su compañero fotografiaba la escena con el mismo cuidado que había usado yo minutos antes. ¿Cuánto tiempo ha estado sola así? ¿Cuándo vio por última vez a alguien cuidándola? Mantuve la voz firme. Mi hija ha estado viviendo aquí. Se suponía que debía cuidar de su madre mientras yo estaba fuera. Volví antes de tiempo. Trabajaron rápido, haciendo preguntas que respondí de manera automática mientras otra parte de mi mente calculaba. ¿Dónde estaba Cora? Me había enviado un mensaje hace 4 días, diciendo que todo iba bien. La había llamado 2 veces desde entonces. Conversaciones breves en las que sonaba normal, quizá un poco distraída. ¿Había estado aquí entonces o había mentido? En el hospital, llevaron a Blanche directamente adentro. Yo me quedé en la sala de emergencias, todavía con la ropa de pesca, llenando formularios con manos que por fin habían dejado de temblar. Un médico me encontró 1 hora después. Un hombre delgado, con canas en las sienes y ojos que habían visto demasiado. Señor Gordon, necesito que entienda la gravedad.
Su exesposa tiene úlceras por presión de grado 2 y una deshidratación peligrosa. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Estamos hablando de 4, quizá 5 días de abandono total. ¿Dónde estaba su cuidadora? La pregunta cayó como una acusación. Sostuve su mirada sin parpadear. Eso es lo que intento averiguar. Mi hija no contesta. Para ese momento ya había intentado llamar a Cora 7 veces. 7 llamadas al buzón de voz. Cada una apretaba más mi mandíbula. Una enfermera se acercó con una voz más suave que la del médico. Estamos obligados a reportar casos como este. Servicios de protección para adultos querrán hablar con usted. Asentí despacio. Lo entiendo. Les diré todo lo que sé. Pero no sabía nada. Ese era el problema. Y la incertidumbre me devoraba por dentro. Me senté en la sala de espera bajo luces fluorescentes que hacían que todo pareciera de un tono pálido cadavérico, y saqué la libreta pequeña que llevaba en el bolsillo de la chaqueta desde hacía décadas. El mismo tipo que usaba para mis notas de casos. Mi pluma empezó a moverse sola. 15 de junio, 4:17 de la tarde. Llegué antes de tiempo. Encontré a Blanche inconsciente. Estimación médica, 4 a 5 días de abandono. Última confirmación de presencia de Cora, 10 de junio, llamada telefónica. Cora no responde. 7 intentos. Comida almacenada pero sin usar. Negligencia deliberada. Miré la pantalla de mi teléfono, el nombre de Cora en las llamadas recientes, todos esos iconos rojos de intento fallido. Mi hija. La mujer a la que había apoyado durante 3 años mientras supuestamente cuidaba de su madre. La mujer que se mudó a mi casa sin pagar renta, que lloraba diciendo lo difícil que era ser cuidadora, que me hacía sentir culpable para que cubriera sus gastos porque estaba sacrificando tanto. ¿Dónde demonios estaba? Mi dedo quedó suspendido sobre la aplicación de redes sociales. No revisaba las publicaciones de Cora desde hacía meses. Una vez se había quejado de que la estaba acechando, así que dejé de hacerlo. Pero ahora abrí la aplicación y escribí su nombre en el buscador. La pantalla cargó. Miré el primer resultado y lo toqué. Las fotos aparecieron una por una. Cada imagen era una detonación en el pecho. Cora frente a la Torre Eiffel. 11 de junio. Cora y Troy en un café parisino brindando con copas de vino. 12 de junio. Cora sosteniendo bolsas con logotipos de diseñador. 13 de junio. Hoy era 15 de junio. Había estado en París 5 días. El pie de foto en la imagen de la Torre Eiffel me detuvo la respiración. Por fin, un descanso de esos miserables ancianos. Lo leí 3 veces. Luego empecé a desplazarme, haciendo capturas de pantalla con precisión mecánica. Mi cerebro de fiscal entró en ese ritmo antiguo: documentar, preservar, marcar hora, verificar. Amplié fondos, revisé metadatos, anoté los restaurantes caros, el hotel de lujo reflejado en una ventana. Este viaje no era barato. Esto eran miles de dólares gastados mientras Blanche se deterioraba en mi sala. Abrí mi calendario. Había salido a Colorado el 8 de junio. Estaba programado para regresar mañana, 16 de junio. Cora había salido el 10 de junio, 2 días después de mi partida. El equipo médico decía que Blanche había sido abandonada 4 a 5 días. Las fechas encajaban a la perfección. Demasiado bien. Cora conocía mi fecha exacta de regreso. Había calculado cuántos días podía ausentarse, cuándo debía volver y cuándo yo descubriría a Blanche antes de que ocurriera algo irreversible. Había apostado con la vida de su madre, planificando el tiempo al límite. Una enfermera se acercó, arrancándome del frío furor que me crecía en la cabeza. Señor Gordon, su exesposa está estable ahora. La trasladaremos a la UCI para monitoreo. Podrá verla cuando esté instalada. Gracias. Las palabras salieron planas. ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo? Demasiado pronto para decirlo con certeza, pero la función renal es preocupante. Sabremos más en 24 horas.
De cualquier modo, necesitará cuidados prolongados. Semanas, posiblemente. Semanas en el hospital, meses de recuperación, más gastos. Todo porque mi hija quería unas vacaciones parisinas. Caminé hacia el estacionamiento necesitando aire que no oliera a desinfectante. El sol del atardecer ardía naranja sobre el cielo del desierto, el calor todavía irradiando del asfalto en ondas. Encontré mi vieja libreta de direcciones de cuero en la guantera, la misma que había conservado desde mis días de fiscal federal, llena de contactos que pensé que nunca volvería a necesitar. Curtis Morrison, ahora abogado defensor, pero habíamos trabajado en lados opuestos en casos de abuso a ancianos años atrás. Era bueno, minucioso, exactamente lo que necesitaba. Respondió al tercer timbrazo. Curtis Morrison. Curtis, soy Alan Gordon. Una pausa. Alan. Alan Gordon. ¿Cuánto ha pasado? ¿4 años desde que te retiraste? ¿Qué sucede? Mantuve la voz plana y fría. Curtis, necesito consultarte sobre un caso de negligencia hacia una persona mayor. Mañana por la mañana, tan temprano como puedas reunirte. Pagaré tu tarifa urgente. Su tono cambió, ese instinto de abogado que huele sangre en el agua. Este no es cualquier caso, ¿verdad? Esto es personal. Mi hija dejó a su madre inválida sin cuidados durante casi una semana mientras vacacionaba en París. Mi exesposa casi muere en mi sala, y acabo de descubrir que llevan años usándome. Así que sí, Curtis, es personal. Pero quiero que se maneje de forma legal, correcta y completa. Quiero todas las opciones que la ley de Arizona me permita. Silencio en la línea. Entonces despejaré mi mañana. 8 de la mañana en mi oficina. Trae documentación de todo, registros médicos, línea de tiempo, gastos. Alan, ¿estás seguro de esto? Observé a una familia cruzar el estacionamiento hacia la entrada de urgencias, un padre cargando a un niño que lloraba. Gente normal con problemas normales. Pasé 30 años procesando a quienes explotaban a los vulnerables. Estoy seguro. 8 de la mañana. Tendré café listo. Terminé la llamada y abrí la aplicación de notas, los dedos moviéndose rápido sobre la pantalla. Lo que sabía, lo que podía probar, que mecanismos legales existían en Arizona para situaciones exactamente como esta. Revocación de tutela, reclamos por explotación financiera, investigaciones de servicios de protección para adultos, posibles cargos criminales si la fiscalía quería proceder. Las piezas estaban allí. Solo necesitaba ensamblarlas correctamente. Para cuando me permitieron entrar a la UCI, la noche había caído por completo. La habitación estaba tenue, las máquinas pitando suavemente, el pecho de Blanche subiendo y bajando bajo sábanas blancas y estériles. Alguien la había aseado, le había cepillado el cabello. Se veía pequeña en esa cama del hospital, frágil de una manera que me apretó la garganta. Me senté en la silla junto a ella y tomé su mano con suavidad. Sus dedos estaban fríos, una línea intravenosa asegurada al dorso de la mano. Habíamos estado divorciados 8 años, pero nunca dejé de preocuparme por si vivía o moría. Aparentemente, nuestra hija sí había dejado de hacerlo. La ventana detrás de su cama reflejaba mi rostro, más duro que por la mañana. Algo acerado en los ojos que reconocí de mis días en la corte. Esa mirada que tenía cuando sabía que tenía al acusado acorralado y solo esperaba para cerrar la trampa. La pantalla de mi teléfono brillaba con el contacto de Curtis y la cita de mañana confirmada a las 8 de la mañana. Cora había calculado que regresaría justo a tiempo. Acertó en el cálculo. Se equivocó en todo lo demás. Pasé el 16 de junio asegurándome de que Blanche estuviera estable y organizando cada pieza de evidencia en un sistema que habría hecho sentir orgullosa a mi antigua asistente legal. Para cuando llegué a la oficina de Curtis Morrison a la mañana siguiente, tenía una carpeta manila que podía arruinar carreras. El edificio de Curtis estaba en el centro de Phoenix, todo vidrio y acero reflejando el sol temprano. Tomé el ascensor hasta el 7º piso, esa vieja calma de la sala de juicios colocándose sobre mí como un abrigo familiar. Su recepcionista reconoció mi nombre de inmediato.
Señor Gordon, Curtis lo está esperando. Sala de conferencias B. Él se levantó cuando entré, más envejecido de lo que recordaba, pero aún con una mirada afilada. Nos dimos la mano y coloqué la carpeta sobre la mesa pulida entre nosotros. Muéstrame lo que tienes. Lo extendí todo de forma metódica. Formularios médicos indicando deshidratación y úlceras por presión, fotografías del cuenco de agua vacío, cada imagen con marca de tiempo, capturas de pantalla de redes sociales, Cora sonriendo en la Torre Eiffel el 11 de junio, el pie de foto que decía, por fin, un descanso de esos miserables ancianos. Estados de cuenta bancarios mostrando $1.800 transferidos mensualmente durante 3 años, etiquetados como gastos de cuidado, una línea de tiempo que yo había construido mostrando exactamente dónde estaba cada quien y cuándo. Curtis estudió la publicación desde París por un largo momento. Por fin, un descanso de esos miserables ancianos. ¿De verdad publicó esto mientras su madre? Levantó la mirada. Alan, esto no es solo negligencia. Esto es cálculo. Necesito conocer cada opción legal disponible. Empecemos por el desalojo. ¿Qué tan rápido puede ocurrir? Él acercó un bloc legal amarillo y empezó a garabatear. Arizona favorece al propietario. Aviso de 30 días para desalojar. No se necesita causa cuando no hay contrato escrito. ¿Bajo qué premisa vivían allí? Se mudaron hace 3 años. Dijeron que cuidarían de Blanche después de que sufrió el derrame. Estuve de acuerdo porque pensé que alguien responsable estaría supervisándola. Soy dueño de la casa por completo. Nunca han pagado renta. Curtis tomó notas, su pluma moviéndose en trazos rápidos y eficientes. Entonces se posicionaron como cuidadores para obtener vivienda gratuita en una propiedad valiosa de Scottsdale. ¿Les pagabas? 1.800 al mes por gastos de cuidado, que aparentemente financiaban vacaciones en París. Él asintió lentamente, dibujando flechas entre los puntos. La tutela debería ser sencilla dada la designación de contacto de emergencia y la negligencia documentada. El desalojo es aún más simple. Eres el único propietario, no tienen contrato y violaron el acuerdo implícito de cuidado. Hizo una pausa. Alan, ¿estás completamente seguro de que quieres hacer esto? Es tu hija. Lo miré sin vacilar. Dejó a una mujer indefensa morir de sed. Ser mi hija no le da inmunidad ante las consecuencias. La reunión duró 3 horas. Curtis revisó estatutos, llamó al juzgado, redactó documentos mientras yo observaba. Había formularios para firmar, petición de tutela, aviso de desalojo, poder médico. Mi firma se mantuvo firme en cada uno. Después, conduje hasta mi casa en Scottsdale. Primera vez desde que encontré a Blanche. Necesitaba ver por qué había estado pagando. La sala aún olía a rancio. La silla de ruedas de Blanche seguía vacía junto a la ventana, exactamente donde la habían dejado los paramédicos. Pero arriba, en las habitaciones de huéspedes que Cora y Troy habían reclamado, encontré otro mundo. Un televisor de 70 pulgadas montado en la pared, ropa de diseñador colgando en el armario, etiquetas de boutiques en las que jamás compraría, computadoras portátiles nuevas en el escritorio, el equipo fotográfico costoso de Troy alineado en los estantes. Me quedé en esa habitación durante 5 minutos haciendo cuentas en mi cabeza. 1.800 al mes durante 36 meses. $64.800. Por un cuidado que nunca existió. Cerré la casa con llave y regresé al hospital. Blanche había sido trasladada de la UCI a una planta regular, su condición lo bastante estable como para permitir el cambio. Me reuní con su equipo médico, firmé formularios de consentimiento para tratamiento prolongado, hice preguntas detalladas sobre el pronóstico y los horarios de terapia, estableciéndome como la persona responsable de tomar decisiones. Ahora estaba revisando papeleo en el escritorio de enfermería cuando se acercó una administradora del hospital, una mujer delgada con ojos atentos. Señor Gordon, quería informarle que finalmente localizamos a su hija en Francia. Estaba muy alterada. Dijo que está reservando el primer vuelo de regreso. Siguió pidiendo hablar con usted directamente.
No levanté la vista del formulario que estaba revisando. Dígale que estaré disponible a través de mi abogado. Tiene la información de contacto de Curtis Morrison si necesita algo respecto al cuidado de su madre. La administradora vaciló un momento, luego asintió y se alejó. Esa noche, me quedé de pie en el pasillo silencioso fuera de la habitación de Blanche. Otras familias pasaban cargando flores, hablando en voz baja. Personas normales visitando a sus seres queridos en circunstancias normales. Tenía en la mano el sobremanila que la asistente legal de Curtis me había dado, mi copia del aviso de desalojo. Lo entregarían en la casa a la mañana siguiente, con 30 días contados desde el instante en que fuera colocado en la puerta. Mi teléfono vibró, número desconocido con código de país de París. Lo observé sonar, la pantalla brillando en mi mano. Sonó 8 veces antes de pasar al buzón de voz. 3 segundos de silencio. Luego volvió a sonar. El mismo número. Moví el pulgar hacia el botón de rechazar y presioné. Las llamadas comenzaron a las 6 de la mañana siguiente. Primero el número de Cora, luego el de Troy, luego números internacionales que no reconocía. Desestimé cada uno y silencié el teléfono, concentrándome en los documentos de tutela que Curtis había enviado durante la noche para revisión final. Al mediodía del 18 de junio había recibido 43 llamadas. Mi buzón de voz se llenó. Escuché un solo mensaje para confirmar lo que ya sabía. Papá, por favor. No entiendo qué está pasando. El hospital dice que mamá está allí. No me dicen nada. No respondes. Estoy tomando un avión. Papá, por favor, llámame. Sea lo que sea, lo podemos arreglar. Solo llámame. Su voz tenía ese borde de pánico que había perfeccionado en la adolescencia. Ese tono que antes me hacía ceder con las horas de llegada o los pagos del coche. Lo borré y apagué el teléfono por completo. Curtis llamó a mi línea de oficina esa tarde. El notificador confirmó. Aviso colocado a las 09 horas de esta mañana. Fotografiado, documentado, el reloj está corriendo. Su hija y su novio tienen hasta el 17 de julio. Bien. Alan, ella también está llamando a mi oficina. 6 veces en la última hora. No respondas. Guardó silencio por un momento. ¿De verdad estás haciendo esto? De verdad lo estoy haciendo. A la mañana siguiente, 19 de junio, mi teléfono mostraba 107 llamadas perdidas cuando lo encendí. Revisé el registro. El número de Cora, el de Troy, números que no conocía, algunos mensajes de texto que no abrí. Me encontraba reunido con la fisioterapeuta de Blanche cuando mi teléfono vibró con una llamada de la línea principal del hospital. Señor Gordon, le habla Denise del servicio al paciente. Su hija acaba de llegar al hospital con otra persona. Están intentando ingresar a la habitación de su exesposa, pero nuestros registros muestran la restricción por la tutela. ¿Desea qué? Estaré allí en 30 minutos. Conduje sin prisa. Que se sentaran un rato con la realidad. Cuando entré a la sala de consultas, Cora parecía llevar 2 días sin dormir. Probablemente así era. Llevaba el cabello recogido de forma descuidada, los ojos enrojecidos. Troy estaba a su lado, desaliñado y ojeroso, vistiendo la misma ropa de sus fotos en París. Una trabajadora social del hospital ocupaba la cabecera de la mesa, su expresión profesionalmente neutral. Cora se lanzó hacia mí al entrar. La trabajadora social se puso de pie, y yo simplemente levanté una mano. Todos se quedaron inmóviles. Permanecí de pie, abrí la carpeta que llevaba y la coloqué sobre la mesa. La publicación de París impresa a color. La marca de tiempo encerrada en tinta roja. Informes médicos mostrando la línea temporal de negligencia. Copia del aviso de desalojo. Papá, puedo explicarlo. Pensé que volvías el 16. Yo iba a estar en casa para entonces. Mi voz salió plana. De fiscal. Te fuiste el día 10. Yo estaba programado para volver el día 16. Esos son 6 días.
Dejaste a tu madre, que no puede caminar, no puede hablar, no puede alimentarse por sí misma, durante 6 días. Porque pensaste que yo regresaría a tiempo para encontrarla. Se suponía que serían 5 días. Me equivoqué por un día. Fue un error. Deslicé la publicación de París por la mesa pulida. Por fin, un descanso de esos miserables ancianos. Tus palabras. Mientras tu madre moría de sed en mi sala. Troy tomó el aviso de desalojo, su rostro palideciendo. ¿Qué es esto? Un aviso de desalojo. No puedes estar hablando en serio. 30 días. Ley de Arizona. Han estado viviendo en mi casa bajo el pretexto de proporcionar cuidado. Ese cuidado no fue proporcionado. El acuerdo ha terminado. La voz de Cora se quebró. Papá, por favor, no puedes hacer esto. ¿A dónde se supone que vayamos? Me dirigí hacia la puerta. Tenían suficiente dinero para París. Arréglenselas. La trabajadora social intentó intervenir, su tono profesionalmente conciliador. Señor Gordon, quizá podríamos hablar de un plan de cuidados familiar. No existe ningún plan de cuidados familiar. Soy el tutor de Blanche. Estas 2 personas ya no son bienvenidas en mi casa ni en este piso. Si necesitan comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través de mi abogado. Entregué la tarjeta de presentación de Curtis a la trabajadora social y salí. Cora trató de seguirme al pasillo. Seguridad apareció cuando mencioné discretamente a la enfermera de planta que tenía prohibido el acceso al área de pacientes sin mi permiso explícito. No miré atrás. 1 hora después, me quedé de pie junto a la cama de Blanche mientras dormía. Los monitores emitían pitidos suaves. Su color se veía mejor que hacía 3 días. Las enfermeras dijeron que esa mañana había apretado la mano de alguien. Una pequeña respuesta, pero una respuesta. Mi teléfono volvió a vibrar. Miré la pantalla. El número de Cora, llamada 108. La rechacé y puse el teléfono en silencio. Afuera, en el estacionamiento, sabía que Cora y Troy estaban junto a un coche de alquiler, probablemente tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir, intentando averiguar su siguiente paso con 30 días en el reloj y sin un lugar a dónde ir. Miré el rostro de Blanche, dormida y sedada, y no sentí más que certeza fría. Esto era solo el comienzo. 3 días después del enfrentamiento en el hospital, estaba sentado en la sala de conferencias de Curtis revisando la moción enviada por la abogada de Cora, Sharon Winters. Tarifa económica, membrete estándar, argumentos tan endebles que podía ver a través de ellos. Curtis bajó sus lentes por la nariz. Está afirmando que tenían un acuerdo para vivir allí de manera permanente a cambio del cuidado. Ese es su argumento. Teníamos un acuerdo de que proporcionarían cuidado real. No lo hicieron. ¿Cuentan los acuerdos verbales cuando una de las partes no cumple en absoluto? No en Arizona. Especialmente no cuando el propietario puede demostrar fraude. Ellos afirmaron brindar cuidado, aceptaron dinero por brindar cuidado y, comprobablemente, no brindaron cuidado. Su abogada está desesperada. Yo había recuperado mi casa el día después de la reunión en el hospital, recorriéndola habitación por habitación, tocando los muebles que yo había elegido, las paredes que yo había pintado, mi espacio. Había olvidado lo que se sentía recuperar mi propio espacio. Curtis extendió sus documentos sobre la mesa. Recomiendo una contrademanda. El alquiler de mercado para una casa de 4 dormitorios en esa zona de Scottsdale ronda los $2.500 mensuales. 36 meses de ocupación. Son $90.000 que pudiste haber cobrado si no se hubieran presentado como cuidadores. Hice los cálculos en mi cabeza. Llegué al mismo número. Preséntala. Alan, ¿entiendes que esto destruirá cualquier posibilidad de reconciliación? No hay nada que reconciliar. Ellos tomaron sus decisiones. Yo estoy tomando las mías. Él redactó mientras yo observaba, sus dedos moviéndose por el teclado con eficiencia profesional. El lenguaje legal lo volvía limpio, clínico. El demandado no proporcionó los servicios acordados.
El demandante sufrió daños financieros. Sin mención de los labios agrietados de Blanche o del cuenco de agua vacío. La ley no necesitaba esos detalles. Después de la reunión conduje hasta mi banco. La gerente me reconoció. Llevaba 15 años acudiendo a esa sucursal. Señor Gordon, veo que esta transferencia ha estado activa durante 3 años. Para confirmar, ¿quiere cancelarla permanentemente, no solo pausarla? ¿Permanentemente? El acuerdo que financiaba ya no existe. Tecleó unos segundos y luego me entregó un formulario. Lo firmé con la misma pluma con la que había creado la transferencia originalmente. La encontré en el bolsillo de mi chaqueta, tinta azul un poco seca. La simetría resultaba adecuada. Recibirá confirmación por correo electrónico dentro de 24 horas. Gracias. Curtis llamó esa tarde. Servicios de Protección para Adultos está abriendo una investigación de alta prioridad. Hablé con Sarah Chen, la investigadora principal. Ya vio los informes médicos y quiere entrevistar a Cora dentro de la semana. ¿Cuánto suele tardar ese proceso? 2 a 4 semanas desde el reporte hasta la resolución. Dada la evidencia, esperaría conclusiones de negligencia comprobada. Eso queda en un registro estatal. Hace difícil trabajar en salud, educación o cualquier área con poblaciones vulnerables. Tomé notas mientras hablaba. Líneas de tiempo, consecuencias, procedimientos. El fiscal dentro de mí nunca dejó de trabajar realmente. 2 días después, Curtis me reenvió un correo electrónico de Sharon Winters. Profesional, pero con un matiz de desesperación entre líneas. Su clienta estaba confundida acerca de la contrademanda. Quizá podríamos sentarnos a discutir una resolución razonable. Lo llamé en lugar de responder por escrito. ¿Qué tiene de razonable $90,000 en vivienda gratuita? Su respuesta, no la mía. ¿Quieres escuchar algo interesante? Sharon llamó a mi oficina 3 veces hoy. Parece que Cora recibió correspondencia adicional. El aviso de investigación de APS, la notificación del banco sobre la transferencia cancelada, todo al mismo tiempo. Aproximadamente en 4 horas. Según Sharon, pidió que mostráramos algo de compasión por una joven que atraviesa un momento difícil. Joven. Cora tenía 34 años. Suficientemente adulta para saber lo que hacía. ¿Qué le dijiste? Que la exesposa de mi cliente casi murió por negligencia mientras esa joven vacacionaba en Europa. Me parece que la compasión está fuera de lugar. Esa noche, me senté en mi despacho revisando los estados de cuenta. 3 años impresos y ordenados. Usé un resaltador amarillo para marcar cada transferencia. $1,800. Junio del 2022, julio del 2022, agosto del 2022. El resaltador chirriaba sobre el papel, un sonido rítmico y curiosamente satisfactorio. Afuera escuché el servicio de jardinería en la casa del vecino. Sonidos suburbanos normales que no había notado en 3 años. Mi teléfono yacía boca abajo sobre el escritorio, donde no podía ver la pantalla iluminarse con números bloqueados tratando de comunicarse conmigo. 1.800 por 36. $64,800. Solo los pagos de cuidado, sin contar el alquiler de mercado. Escribí una nota en el margen del último estado de cuenta, recomendar enmendar contrademanda para incluir pagos de cuidado como daños adicionales. La pila de estados resaltados crecía. Tomé el teléfono para enviarle un correo a Curtis, pero me detuve. Un coche acababa de entrar en mi entrada. A través de la ventana lo vi estacionarse, pero no distinguí al conductor por el reflejo en el parabrisas. El coche que estaba en mi entrada era el sedán de alquiler de Troy. Reconocí el modelo por la etiqueta del estacionamiento del aeropuerto aún visible en la ventana trasera. Permaneció allí 3 minutos completos antes de finalmente abrir la puerta y caminar hacia mi casa. Lo recibí en la puerta principal, pero no la abrí por completo. Me quedé en el umbral, con el aire acondicionado detrás de mí, mientras él permanecía bajo el calor de julio. «Alan, ¿podemos hablar?»
Sé que las cosas se pusieron tensas en el hospital. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Con tu papá también. Mira, de hombre a hombre. No soy tu papá y no hay nada que arreglar. Recibiste un aviso de desalojo. Tienes hasta el 19 de julio. Cambiaba su peso de un pie a otro, el sudor oscureciendo su cuello de la camisa. Vamos. Sabes que Cora cometió un error. Ella también lo sabe. Pero $90,000, una investigación de APS, esto nos está destruyendo. Nos mudaremos. Nos disculparemos. Solo retira las demandas. Déjanos empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Una frase interesante. ¿Blanche pudo empezar de nuevo después de 5 días sin agua? Su mandíbula se tensó. Mira, sé que estás furioso. Tienes todo el derecho. Pero Cora es tu hija. Se equivocó, sí, pero es familia. ¿No significa eso algo? ¿Familia? Ella usó esa palabra también cuando se mudó. Dijo que la familia cuida a la familia. Luego tomó vacaciones mientras su madre se deshidrataba. Así que no, Troy. Ahora mismo, esa palabra no significa mucho. Sacó su teléfono y empezó a desplazarse por la pantalla. Hemos estado buscando departamentos. Estamos intentando cumplir. Solo necesitamos tiempo. No miré su pantalla, mantuve mis ojos en su rostro. Consideraré una conversación bajo 3 condiciones. 1. Reconocimiento público de lo que le ocurrió a Blanche. 2. Disculpa por escrito. 3. Un plan de pago para sus gastos médicos. $11,200 hasta ahora. Cumplan esas condiciones y podremos hablar del resto. ¿Reconocimiento público? ¿Quieres humillarla? Quiero honestidad. No tuvo problema en publicar desde París. Puede publicar sobre por qué regresó. Se quedó allí otro minuto, quizá esperando que yo cediera. No me moví. Finalmente regresó a su coche. Llamé a Curtis después de que Troy se fue. Vino a mi casa. Intentó negociar. Alan, necesito que tengas cuidado. Documenta todo. No te reúnas con ninguno de ellos sin un testigo. Él no es una amenaza, solo está desesperado. La gente desesperada es precisamente la amenaza. ¿Qué le dijiste? Mis condiciones. Disculpa pública. Reconocimiento de negligencia. Plan de pago para las cuentas médicas. Luego hablamos. Curtis suspiró. Sabes que no podrán cumplir esas condiciones. Cora nunca publicaría una disculpa pública. Lo sé. Esa noche, mi prima Denise me envió una captura de pantalla. Una publicación de Cora en redes sociales, extensa y emocional. A veces, las personas que deberían protegerte se convierten en tu mayor fuente de dolor. Mi padre ha elegido la guerra legal en lugar de la familia. Por un error, una mala decisión. Está intentando destruir la vida de su propia hija. Para quienes lidian con padres duros que no pueden perdonar, los entiendo. No estamos solos. Se la reenvié a Curtis con una nota, para el expediente. Demuestra deshonestidad continua. La publicación acumuló comentarios solidarios, personas que no conocía brindándole apoyo, compartiendo sus propias historias de relaciones familiares difíciles. Durante aproximadamente 3 horas, la narrativa de Cora se sostuvo. Luego alguien encontró la publicación de París. Lo vi ocurrir en tiempo real mientras la gente me enviaba capturas de pantalla. Alguien compartió una comparación lado a lado, la publicación sobre el padre cruel de Cora junto a la foto en la Torre Eiffel con su pie de foto sobre los miserables ancianos. Los comentarios empezaron a cambiar. Espera, ¿no eres tú la que publicó que necesitaba un descanso de los miserables ancianos mientras estabas en París? Tu mamá no terminó en el hospital. No es una mala decisión. Dejaste a tu madre discapacitada sola durante 6 días. Eso no es una mala decisión. Eso es negligencia. Hacerse la víctima en redes sociales cuando existen capturas de pantalla es atrevido. Cora, Google existe.
En menos de una hora, la publicación desapareció. Eliminada. Pero las capturas siguieron circulando. Esa noche recibí un correo de Martínez, un viejo colega de mis años como fiscal. Asunto: vi el lío con tu hija. Lamento que estés pasando por esto. El mensaje era breve. Alan, alguien me envió el drama en redes de tu hija. Revisé el caso. Informe hospitalario, investigación de APS, todo. Solo quería que supieras que estás haciendo lo correcto. Algunos recordamos casos en los que familiares explotaban a ancianos. Tú estás deteniéndolo. Eso no es crueldad. Es protección. Martínez. Lo leí 2 veces. No buscaba validación. No la esperaba. Pero algo en el pecho se aflojó un poco. Cerré el correo y tomé mi teléfono. Abrí la lista de llamadas bloqueadas. 17 intentos solo ese día. Ninguno había sonado. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la opción de desbloquear. Dejé el teléfono sin cambiar nada y me levanté. Caminé a la cocina donde la silla de ruedas de Blanche seguía en la esquina, exactamente donde los paramédicos la habían dejado ese día. No la había movido aún. Lo haría, eventualmente, pero no esa noche. Los investigadores de servicios de protección para adultos llegaron al motel de Cora a media mañana del 15 de julio. Lo sabía porque Curtis me había enviado el horario por mensaje. La entrevistarían primero a ella y luego vendrían a mi casa esa tarde. Pasé la mañana preparando el comedor como solía preparar exposiciones de casos. Informes médicos en orden cronológico a la izquierda, fotografías ampliadas de la escena en el centro, una línea de tiempo a la derecha, una memoria USB con las grabaciones de seguridad, etiquetada y lista. 30 años construyendo casos no se borran. Sarah Chen y Mark Rodríguez llegaron a las 2 en punto. Apretón de manos profesional, tarjetas de presentación, tabletas y carpetas. Eso significaba que este era un trabajo serio. Señor Gordon, agradecemos que haya hecho tiempo para recibirnos. He organizado todo cronológicamente. Los registros médicos de su ingreso al hospital están aquí. Fíjense en la evaluación del médico tratante sobre 4 a 5 días sin hidratación ni cuidado adecuado. Las fotos que tomé cuando la encontré están en esta carpeta. El material de seguridad está listo para reproducir. Sarah Chen fue recorriendo la mesa, fotografiando mi organización con la tableta del departamento. Esta cámara cubre la entrada principal. Instalada hace 3 años. Activada por movimiento. Grabación continua. La marca de tiempo está verificada. Se sincroniza con el reloj maestro de mi sistema de seguridad. Abrí mi portátil y reproduje el vídeo. 10 de junio, 6:47 de la mañana. Cora apareció primero, revisando su teléfono y sonriendo. Troy la siguió con 2 maletas grandes. Otro viaje para los equipajes de mano. Cargaron todo en el coche con la naturalidad de quienes van de vacaciones. Troy cerró la puerta con llave. Cora dijo algo que lo hizo reír. Se marcharon. Dentro de esa casa, Blanche permanecía en su silla de ruedas, incapaz de caminar, incapaz de pedir ayuda, incapaz de alcanzar la comida guardada en el refrigerador a poco más de 6 pies de distancia. Sarah Chen vio el vídeo 3 veces. Mark Rodríguez tecleaba rápido, sin detenerse. Y esto muestra a su hija y a su yerno saliendo el 10 de junio con equipaje. Correcto. Se puede ver que van empacados para viajar. Volvieron el 19 de junio, después de que yo ya había encontrado a Blanche y la había hospitalizado. Mark revisó los informes médicos. Estas úlceras por presión son consistentes con inmovilidad sin cambios de posición durante varios días. Los marcadores de deshidratación en la analítica respaldan la línea de tiempo. El médico de urgencias lo documentó todo. Su opinión profesional está en el informe, mínimo 4 días de abandono total. Sarah Chen examinó las fotografías que había tomado. El cuenco vacío, la comida endurecida, Blanche desplomada y casi inconsciente. A pesar de su profesionalismo, algo en su expresión se tensó. Señor Gordon,
¿Cuál era su entendimiento del acuerdo de cuidado? Se mudaron a mi casa específicamente para cuidar de mi exesposa. Yo pagaba $1,800 al mes para gastos de cuidado. Pensé que Blanche estaba siendo supervisada correctamente. Me equivoqué. Usted seguía financiando el cuidado de la señora Gordon aunque están divorciados. Blanche es la madre de mi hija. Necesitaba ayuda. Yo la proporcioné, o lo intenté. Se quedaron 2 horas, tomaron copias de todo, hicieron preguntas que respondí con precisión. Cuando se marcharon, la despedida de Sarah Chen fue formal, pero sus ojos mostraban algo que reconocí de mis años procesando casos de abuso a ancianos. Ya había visto suficiente. Curtis llamó esa noche. Alan, la presentación suplementaria está en el tribunal. Incorporé la investigación de APS como evidencia de mala fe y violación del acuerdo de cuidado. El juez verá que no solo eran ocupantes sin pagar. Eran ocupantes fraudulentos que obtuvieron residencia con falsas pretensiones y luego violaron el elemento central del acuerdo. ¿Eso influirá en el desalojo? Lo hace inexpugnable. No pueden reclamar ningún derecho equitativo a la propiedad cuando obtuvieron residencia a través de engaño y luego incumplieron totalmente. Después de la llamada, me senté en la sala donde había encontrado a Blanche un mes atrás. La silla de ruedas ya no estaba, la habían llevado al centro de cuidados donde se recuperaba lentamente. El espacio se sentía vacío, pero limpio. Mi teléfono reposaba apagado en la mesa de centro. Ninguna llamada de Cora ese día. Quizás por fin estaba aceptando la realidad. O quizás estaba demasiado ocupada empacando. El desalojo era en 4 días. Ya había revisado la casa, identificado lo que les pertenecía, separado de mis posesiones. Eficiente, clínico, igual que cuando clasificaba pruebas en mis viejos casos. Mi portátil mostraba el correo de Curtis. Presentación judicial completa. El desalojo sigue según lo programado. APS indicó que su informe estará listo dentro de 2 semanas. Cerré el portátil. Debería haber sentido algo: victoria, satisfacción, arrepentimiento. Pero sobre todo me sentía cansado. Caminé hacia la ventana y observé la calle tranquila. Una noche suburbana normal. Mañana empezaría a preparar el día del desalojo. Esa noche solo me quedé allí, mirando hacia la nada, esperando lo que viniera después. El diputado Martínez llegó exactamente a las 10 de la mañana el 19 de julio. Abrí la puerta antes de que tocara, le entregué la orden judicial y la prueba de notificación en una carpeta. Señor Gordon, soy el diputado Martínez. Estoy aquí para hacer cumplir la orden de desalojo para Cora Chow y Troy Chow. ¿Se encuentran los demandados actualmente en la propiedad? Están dentro. Fueron notificados de que esto ocurriría hoy a las 10. Aquí tiene todo lo que necesita. Revisó los documentos y asintió con aprobación. Todo está en orden. Necesito que permanezca disponible, pero por favor déjeme a mí el contacto con los demandados. Esto es un asunto civil y queremos mantenerlo así. Retrocedí y lo dejé hacer su trabajo. Dentro escuché su llamada. La voz de Cora, aguda y tensa, luego la de Troy, más baja y resignada. El tono calmado y profesional del diputado explicando que tenían hasta la 1 de la tarde para desalojar la propiedad. A través de la ventana los observé cargar cajas hacia la acera. Un camión de alquiler esperaba, conducido por el primo de Troy. Luego los muebles, su armazón de cama, el escritorio de Troy, el sofá barato que habían comprado. 3 años de acumulación cargados pieza por pieza mientras los vecinos fingían no mirar. Cora intentó acercarse durante una pausa para beber agua. El diputado Martínez la interceptó con suavidad. Señora, no se lo recomiendo. Este es un procedimiento legal. Cualquier comunicación debe hacerse a través de los abogados. Ella aún así gritó hacia la casa. Papá, papá, por favor. ¿A dónde se supone que vayamos? Yo permanecí de pie junto a la ventana sin moverme. Sin responder. Señora, debe concentrarse en retirar sus pertenencias.
En uno de los viajes, Cora dejó caer una fotografía enmarcada. Se hizo añicos en la entrada. Era una foto de su infancia, quizá de unos 7 años, sonriendo en algún parque. Se arrodilló para recoger los pedazos y comenzó a llorar. Sentí algo entonces. Una punzada breve, memoria antigua del músculo de ser padre. Pero esa niña ya no existía. Había desaparecido hacía mucho tiempo. A las 12:45, Troy cargó la última caja al camión. El diputado Martínez los acompañó a su vehículo. Cora subió al asiento del pasajero sin mirar atrás. Las llaves fueron entregadas. El diputado me las puso en la mano. Mi cerrajero llegó 2 minutos después, herramientas ya organizadas. Lo había llamado ayer, programándolo para la 1 de la tarde. Cambió las cerraduras en 40 minutos. Llaves nuevas en mi palma, mi casa, mía solamente. Recorrí cada habitación después de que todos se fueron. El cuarto de invitados donde Troy tenía su oficina, ahora vacío. La habitación donde dormía Cora. Un colchón desnudo que no pudieron meter en el camión. Lo tiraría mañana. La sala donde había estado la silla de ruedas de Blanche. Ese rincón aún se sentía ocupado de alguna manera. Fotografié cada habitación. Documenté los agujeros de clavos, el desgaste en la alfombra, daños menores. Más recolección de evidencia. Los hábitos nunca mueren. Esa tarde conduje hasta el centro de cuidados. Encontré a Blanche en el patio. El sol de la tarde calentaba el suelo. Me senté a su lado y hablé más de lo habitual. La casa es mía otra vez, solo yo ahora. Tranquila. Había olvidado lo silenciosa que solía ser. Voy a pintar el cuarto de invitados. Quizá azul. Siempre te gustó el azul. Ella hizo un sonido leve, me apretó la mano débilmente. El derrame cerebral le había quitado tanto, pero la terapeuta decía que estaba mejorando, comiendo más, respondiendo a estímulos. El médico dice, está mejorando. Es bueno. Muy bueno. Me quedé 1 hora, ayudé a una enfermera a darle la cena. La vi quedarse dormida bajo el sol. El buzón de voz de Curtis me esperaba cuando llegué al coche. Alan, desalojo completado. Bien. Lo siguiente es la audiencia de la contrademanda en agosto. No han respondido a las propuestas de acuerdo, así que procedemos. Además, llegó el dictamen preliminar de APS. Negligencia comprobada. No se recomiendan cargos criminales, pero queda registrado de manera permanente. La condición de Blanche lo salvó de algo peor. Llámame el lunes. Esa noche, de regreso en casa, me quedé de pie en la cocina. Las llaves nuevas del cerrajero estaban sobre la encimera. 3 copias brillantes, sin arañazos. Tomé una y sentí su peso. Durante 3 años, otras personas habían tenido llaves de mi hogar. Ahora era solo mío otra vez. Abrí el refrigerador, saqué una cerveza que había comprado ayer, giré la tapa, pero no bebí de inmediato. Solo sostuve la botella fría y miré por la ventana hacia mi patio trasero. Los árboles de mezquite oscuros contra el cielo del atardecer. Las cigarras iniciando su canto nocturno. Una tarde de verano normal en Arizona. Mi casa, mis reglas, mi vida. Levanté la botella a medias hacia los labios y atrapó mi reflejo en el cristal oscuro. Más viejo de lo que recordaba, más duro de lo que solía ser, pero todavía de pie. La audiencia de la contrademanda sería en agosto. Estaría listo. La audiencia de tutela tomó menos de 20 minutos. La jueza Patterson revisó los informes médicos, los hallazgos de APS, mi designación como contacto de emergencia, preguntó si Cora quería oponerse. Sharon Winters, su abogada de tarifa económica, negó con la cabeza. No, su señoría, no nos oponemos. Muy bien. Se concede la tutela, señor Gordon. ¿Entiende las responsabilidades que conlleva? Sí, su señoría. Ya he organizado su traslado a un centro de cuidados autorizado y me aseguraré de que reciba atención médica adecuada y calidad de vida.
Firmó la orden. Tutela permanente, autoridad legal exclusiva sobre el cuidado y las decisiones médicas de Blanche. Todo lo que Cora debería haber hecho durante 3 años, ahora legalmente mío. El secretario de la corte me entregó copias certificadas. Salí al calor de agosto, que golpeó como un muro físico. Curtis me esperaba en los escalones del tribunal. ¡Felicidades! Esto fue tan fluido como puede ser, porque no había nada que disputar. La evidencia era abrumadora. Aún así, ahora tienes autoridad total. Nadie puede cuestionar tus decisiones sobre su cuidado. Doblé los documentos con cuidado y los guardé en mi portafolio. Bien. Porque mañana la traslado a Sunrise Care. Esa tarde recorrí el centro con Carol Chen, la directora. Era precisa, profesional, el tipo de persona que dirige las cosas correctamente. Me mostró la sala de fisioterapia con sus barras paralelas y equipos de resistencia. El ala de cuidados de memoria, con puertas aseguradas y luz suave. El patio con estructuras de sombra diseñadas para los veranos de Arizona. Nos enfocamos en la dignidad y la calidad de vida, explicó. Muchos de nuestros residentes tienen movilidad o comunicación limitada, pero tratamos a cada uno como individuos con preferencias y personalidad. ¿Cuál es su proporción de personal nocturno? Una enfermera para 8 residentes en turnos nocturnos. 2 para 10 durante el día. También tenemos fisioterapia 3 veces por semana, terapia ocupacional 2 veces por semana y un coordinador de actividades a tiempo completo. Tomé notas mentales, comparé con la investigación que había hecho en línea y con otras instalaciones que había visitado. Esta se sentía correcta. Limpia, pero no estéril. Profesional, pero no fría. ¿Cuándo puede ser admitida? Podemos recibirla tan pronto como mañana. La cuota mensual es 4.500. Primer y último mes por adelantado. Es aceptable. Esa noche escribí el cheque en mi mesa de cocina. $9.000, 2 meses de colocación. Vale cada centavo para saber que estaría segura, cuidada y tratada con dignidad. 2 días después, seguí la camioneta de transporte médico hasta Sunrise Care. Mis manos firmes en el volante. Observé cómo trasladaban a Blanche del vehículo a la silla de ruedas, con suavidad y eficiencia. Yo mismo cargué su pequeña bolsa. No confiaba eso a nadie. Álbum de fotos de antes del derrame. Su manta favorita, un forro polar azul suave. Sus gafas de lectura, que ya no podía usar, pero que le gustaba tener cerca. Decía que la hacían sentir normal. Preparé su habitación con cuidado deliberado. Coloqué la cama de manera que pudiera ver por la ventana. Puse el álbum en la mesa de noche, donde podría alcanzarlo si quería. Colgué su bata en el gancho junto al baño. Pequeñas cosas que la hacían suya. Carol me encontró ajustando las cortinas. Está acomodada en el área común si quiere despedirse por hoy. Vendré mañana, y pasado, y todos los días. Eso es maravilloso. Las visitas constantes ayudan muchísimo con la adaptación. Cora recibió una carta formal esa semana. Membrete profesional, lenguaje legal. Las solicitudes de visita para Blanche Gordon deben ser aprobadas por el tutor legal Alan Gordon. Para cualquier consulta, comuníquese con la oficina de Curtis Morrison. Me imaginé a Cora leyendo eso, el momento exacto en que comprendió que necesitaba permiso para ver a su propia madre. Bien. Que saboree lo que es la impotencia. Llamó a Margaret Reynolds, de la iglesia, rogándole intervención. Lo supe porque Margaret me llamó 3 días después, mientras yo pintaba el cuarto de invitados, el antiguo cuarto de Troy, de un azul calmado. El color favorito de Blanche, cubriendo los agujeros donde habían estado los pósteres motivacionales de él, borrándolo. Alan, soy Margaret Reynolds. Te llamo por Cora. Vino a mí llorando. Está pasándolo mal. Sé que ha habido una situación terrible, pero sigue siendo tu hija. ¿No hay alguna forma de resolver esto sin destruirle la vida? Dejé el pincel con cuidado, me limpié las manos en un trapo. Margaret, agradezco la llamada,
pero este asunto está en manos de mi abogado, Curtis Morrison. Si Cora quiere hablar de un acuerdo, debe entregar un reconocimiento escrito de lo que ocurrió y el reembolso de los gastos médicos de Blanche. $15,000. Alan, sé razonable. Ellos no tienen $15,000. Apenas pueden pagar el alquiler. He visto su departamento. Es diminuto, en un barrio duro. Troy trabaja en una tienda. Apenas están sobreviviendo. Tuvieron dinero para París. Tuvieron dinero para vivir sin pagar renta en mi casa durante 3 años mientras yo les daba 1,800 al mes. Que lo resuelvan. La voz de Margaret se suavizó, intentando otro ángulo. Entiendo que estás herido. Tienes todo el derecho. Pero es tu hija, tu única hija. ¿De verdad quieres que esto termine así? Es tu hija. Mi hija dejó a su madre para morir. Hay cosas que no se perdonan solo porque compartimos ADN. Silencio en la línea. Luego Margaret suspiró. Rezaré por tu familia, Alan. Hazlo. Terminé la llamada, tomé el pincel y seguí pintando. Pasadas firmes, cobertura pareja, transformando el espacio. Curtis llamó más tarde esa semana. Intentaron contactarte a través de esa amiga de la iglesia. Lo manejaste bien. Todas las conversaciones sobre acuerdos deben pasar por mí. Pero Alan, van a alegar incapacidad de pago en la audiencia. El juez podría reducir la cantidad o establecer pagos mínimos. Entonces establecemos pagos mínimos. 500 al mes. Tomará años, pero pagarán cada mes y recordarán por qué. 30 meses de pagos, Curtis. 30 meses recordando lo que hicieron, lo que costó. $500 saliendo de su cuenta el primero de cada mes. Todos los meses. Una pausa. Eso es vindictivo. Eso es responsabilidad. 30 meses. De acuerdo, me prepararé para ese escenario. La audiencia es en 2 semanas. Estaré listo. Visité a Blanche todas las tardes. Establecí una rutina, 2 de la tarde, después del almuerzo y antes de que empezaran las actividades. La encontraba en lugares distintos. A veces en su habitación, otras en el área común, una vez en la sala de fisioterapia trabajando con un terapeuta en ejercicios de brazos. 2 semanas después de su ingreso, la encontré en el patio durante la hora de actividades. Una asistente de cuidados leía en voz alta a un pequeño grupo, una novela de misterio, voces animadas según cada personaje. Blanche estaba sentada bajo una sombra moteada, ojos entrecerrados, tranquila. Me vio acercarme y su rostro se iluminó, una de las pocas expresiones que aún podía hacer con claridad. Ese reconocimiento, esa alegría, algo se aflojó en mi pecho. Me senté a su lado en el banco, tomé su mano. Sus dedos se curvaron alrededor de los míos, débil el agarre, pero presente. «Te ves bien. Te están cuidando». Hizo un pequeño sonido. Aprobación, quizá. O simplemente reconocimiento de mi voz. Cerca, otra familia visitaba a una residente. 3 generaciones. Abuela en silla de ruedas, hija de mediana edad, 2 nietos de quizá 8 y 10 años. Los niños le mostraban dibujos de la escuela. La hija le sostenía la mano. Todos hablando a la vez, riendo, tomando fotos. Momentos familiares normales. Los observamos en silencio. El pulgar de Blanche se movió apenas contra mi palma. Le apreté la mano suavemente. La asistente terminó el capítulo. ¿Alguien quiere galletas? Tenemos de chispas de chocolate y de avena con pasas. Blanche me miró, pregunta en los ojos. Asentí. ¿Chispas de chocolate? Le gustan las de chispas de chocolate. La asistente sonrió y la llevó hacia la sala de actividades con los demás. Yo me quedé en el banco, observándola alejarse, viendo cómo el personal la trataba con dignidad y paciencia, viéndola formar parte de algo, bien cuidada. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Curtis. Hearing confirmed. 28 de agosto, 9 de la mañana.
Tribunal de la jueza Patterson. Oferta final de acuerdo de su abogada, 5.000 en total. Sin admisión de culpa. ¿Tu respuesta? Escribí. Rechazado. Nos vemos en la corte. Borré la conversación. Miré el cielo despejado del desierto. Ese azul duro que solo significa agosto en Arizona. 2 semanas hasta la audiencia. Y entonces esta fase terminaría. De un modo u otro. La jueza Patterson ordenó la sala a las 9:15 del 28 de agosto. Cora y Troy habían llegado 10 minutos tarde. Sharon Winters se disculpó sin aliento al deslizarse a los asientos detrás de la mesa de la defensa. Yo llevaba allí desde las 8:30, sentado junto a Curtis en la mesa del consejo, mi portafolio de cuero perfectamente alineado con el borde. Llevaba mi único traje, gris oscuro, el mismo de mi ceremonia de jubilación hace 4 años. Me quedaba un poco más holgado ahora. Había perdido peso durante el verano. El estrés hace eso. Aunque nunca me sentí estresado, solo concentrado. Este caso surge de procedimientos de desalojo relacionados con alegaciones de negligencia hacia una persona mayor. El señor Gordon, a través de su abogado, solicita compensación por costos habitacionales no pagados y gastos médicos. La señora Chow y el señor Chow son los demandados. Procedamos. Señor Morrison. Curtis se puso de pie, abotonó su chaqueta, metódico, profesional, exactamente como habíamos ensayado 3 veces en su oficina. Su señoría, mi cliente Alan Gordon proporcionó vivienda a su hija y su yerno durante 3 años, bajo el entendimiento explícito de que cuidarían de su exesposa, Blanche Gordon, una paciente con secuelas de un derrame cerebral que requiere supervisión constante. No solo no brindaron este cuidado, sino que la abandonaron por completo durante 6 días mientras vacacionaban en París, lo que resultó en deshidratación y negligencia potencialmente mortal. Condujo a la jueza a través de la línea de tiempo, fechas, informes médicos, registros financieros. Construyó el caso ladrillo por ladrillo, como yo había enseñado a jóvenes fiscales décadas atrás. Primero la base, luego la evidencia, luego la conclusión. Cuando proyectó las grabaciones de seguridad, la pantalla de la sala se iluminó. 10 de junio, 6:47 de la mañana. Allí estaba Cora, teléfono en mano, sonriendo por algo en la pantalla. Troy apareció con la primera maleta. Luego otro viaje. Equipaje de mano. Todo cargado con la facilidad casual de quienes se van de vacaciones. No miré la pantalla. Miré el rostro de Cora. La vi estremecerse cuando su yo del pasado apareció tan alegre. Tan despreocupada. Vi el músculo en la mandíbula de Troy tensarse cuando el sello de tiempo apareció en la esquina. 6 días antes de mi fecha programada de regreso. 6 días. Blanche estaría sola. Curtis congeló la imagen. Aquí los vemos saliendo, su señoría. La casa detrás de ellos contiene a Blanche Gordon, quien no puede caminar, no puede alcanzar comida o agua sin ayuda, no puede pedir auxilio. Sharon Winters objetó con debilidad. Su señoría, mis clientes han reconocido un error de juicio. ¿Un error? Curtis se volvió. Esto no fue olvidar regar una planta. Esto fue abandonar a un ser humano vulnerable. La jueza Patterson levantó la mano. Señor Morrison, he visto la evidencia. Señora Winters, su respuesta. Sharon se puso de pie y por un instante casi sentí lástima por ella. Casi. Había aceptado un caso perdido e intentaba hacer algo a partir de nada. Su señoría, mis clientes reconocen que ocurrió un grave error de juicio. Sin embargo, ya han sufrido consecuencias significativas. Pérdida de vivienda, pérdida de ingresos, reputación dañada. Apenas sobreviven con empleos de salario mínimo. Las cantidades solicitadas serían financieramente devastadoras. La jueza Patterson se inclinó ligeramente hacia adelante. Señora Winters. Sus clientes vivieron sin pagar renta en una propiedad valiosa durante 3 años. Eso es un beneficio financiero sustancial. Además, recibieron pagos mensuales designados para gastos de cuidado.
¿Qué cuidado brindaron realmente? Brindaron cuidado durante 2 años, su señoría. Esto fue un incidente. Un incidente que casi le costó la vida a alguien. La voz de la jueza se volvió más afilada. He leído los informes médicos. 4 a 5 días sin agua ni cuidados adecuados para una paciente en silla de ruedas que sufrió un derrame cerebral. Eso no es un incidente. Es negligencia. Continúe, señor Morrison. Curtis sacó otro documento. Su señoría, me gustaría incorporar al expediente la conclusión de la investigación de servicios de protección para adultos. Proceda. Él leyó lentamente, con claridad. Caso 2025-61-1847. Hallazgo, negligencia comprobada. La evidencia demuestra que Blanche Gordon, una adulta vulnerable con necesidades significativas de cuidado, fue dejada sin supervisión o atención adecuada durante aproximadamente 5 días, lo que resultó en una emergencia médica y hospitalización. Factores contribuyentes incluyen la ausencia del cuidador sin haber realizado arreglos alternativos adecuados. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la sala, oficiales, permanentes, verdaderas. La jueza Patterson se volvió hacia Cora y Troy. ¿Alguno de ustedes desea hacer una declaración? Cora se levantó, las manos temblándole. Cometí un error terrible. Pensé que mi papá regresaría antes. Me equivoqué con las fechas. Yo nunca dañaría a mi madre intencionalmente. La amo. Lo siento mucho. Su voz se quebró. No podemos pagar lo que él pide. Lo intentamos, pero no podemos. Por favor. Troy se puso de pie a su lado. Estamos dispuestos a hacer pagos razonables, pero $15,000 estaremos pagando para siempre. La jueza Patterson levantó su pluma, escribió algo en sus notas y luego alzó la vista. Estarán pagando durante 30 meses, que es considerablemente menos tiempo del que vivieron en la casa del señor Gordon sin contribuir económicamente. Aquí está mi decisión. Leyó desde sus notas, la voz clara y definitiva. Los demandados pagarán $15,000 en restitución por gastos médicos a una tasa de $500 mensuales durante 30 meses. También pagarán $8,000 por los honorarios legales del señor Gordon dentro de 90 días o estarán sujetos a embargo salarial. El hallazgo de negligencia comprobada por parte de APS queda incorporado a los registros de este caso como documentación pública. Cora soltó un jadeo, cubriéndose la boca. Este es un asunto civil. No se presentarán cargos criminales. Pero quiero dejar algo claro, esto fue grave. Pusieron en peligro a alguien que no podía protegerse, alguien que confiaba en ustedes. Romper esa confianza tiene consecuencias. Se levanta la sesión. El mazo cayó, un golpe seco que resonó. Me puse de pie, estreché la mano de Curtis. Gracias. De nada. Justicia servida. Agradecí a la jueza con un leve gesto y caminé hacia las puertas de la sala. Mis pasos resonaban en el mármol, firmes y uniformes. Detrás de mí, la voz de Cora. Papá. Papá, por favor. Curtis intervino inmediatamente. Señora Chow, ningún contacto. Todo a través de abogados. Empujé las puertas y salí al pasillo. Seguí caminando. Sharon Winters alcanzó a Cora y a Troy cerca de los ascensores. Escuché fragmentos mientras pasaba. Plan de pagos, primer pago el día, lo siento, la evidencia. Afuera, el calor de agosto golpeó como abrir la puerta de un horno. Caminé hacia mi coche, encendí el motor y dejé que el aire acondicionado corriera 1 minuto antes de arrancar. El tráfico estaba ligero a media mañana. Llegué rápido a Sunrise Care. Encontré a Blanche en su habitación. La luz de la tarde entraba suavemente, filtrada por la pantalla de sombra. Estaba sentada en su silla especializada, la que sostenía correctamente su lado débil. Hola, dije, acercando la silla de visitante. La audiencia se realizó. Ya terminó. Seguirás recibiendo cuidados. Buenos cuidados. Siempre.
Te lo prometí. Y estoy cumpliéndolo. Ella apretó mi mano, hizo un sonido suave en la garganta. La mayor comunicación que podía ofrecer, pero suficiente. Pinté el cuarto de invitados de azul. ¿Recuerdas? Siempre quisiste el cuarto de invitados azul. Se ve bien. Tranquilo. La casa se siente diferente ahora. Mía otra vez, silenciosa. Sus ojos se enfocaron en mi rostro, se mantuvieron ahí. Algo pasó entre nosotros. Entendimiento quizá. Gratitud. Conexión que no necesitaba palabras. Lo sé, dije, después de una larga pausa. Yo también. Me quedé una hora, ayudé cuando trajeron su merienda de la tarde. Jugo de arándano y galletas Graham. Logró beber el jugo con una pajilla. Lento pero firme. Progreso. Cuando me fui, la asistente me acompañó hasta la puerta. Está progresando muy bien, señor Gordon. La constancia de sus visitas ayuda muchísimo. Volveré mañana. Lo sabemos. Se ilumina cuando le decimos que está viniendo. Esa noche, me senté en mi patio con una taza de café. Observé el atardecer pintar el cielo de naranja, púrpura y rojo profundo. Colores que había olvidado notar durante los años en que Cora y Troy ocuparon mi espacio, llenándolo de ruido, de necesidades, de negligencia. Mi teléfono sonó una vez. Curtis. Bueno, ganamos. Victoria completa. Deberías sentirte satisfecho. Me siento cansado. Normal. Ha sido un verano largo. ¿Crees que te reconciliarás con Cora algún día? La gente perdona con el tiempo. Observé un halcón girar en círculos, cazando. No lo sé. Quizá dentro de años. Quizá nunca. Ella eligió París por encima de la vida de su madre, lo publicó para que todos lo vieran, sonrió mientras cargaba sus maletas. No puedo olvidar eso. Es válido. Ya tienes el calendario de pagos. Primer pago el 1 de septiembre. ¿Lo harán o enfrentarán embargo? Bien. Descansa, Alan. Te lo ganaste. Tras la llamada, me quedé allí mientras caía la noche. El café se enfrió en la taza y no me moví. Las estrellas aparecieron, más visibles en el desierto que en la mayoría de lugares. La luz de Fénix era solo un resplandor distante en el horizonte. Mi teléfono permaneció en silencio. Sin llamadas de Cora, sin mensajes, sin ruegos. Tenía la información de mi abogado si alguna vez quería hablar sobre visitar a su madre. Si alguna vez encontraba la humildad para una disculpa real, no la actuación de la corte. No contaba con ello. Los pagos llegarían cada mes. $500. El primero de cada mes durante 30 meses. Retiro automático de su cuenta. Curtis lo había arreglado. $500 saliendo de su cuenta mientras yo visitaba a Blanche. Mientras pintaba habitaciones. Mientras vivía mi vida en paz. 30 meses recordando que las acciones tienen consecuencias, que las personas vulnerables importan, que la justicia, cuando trabajas por ella metódica y sin compromisos, realmente puede alcanzarse. Un coyote aulló en la distancia. Un aullido largo, ascendente. Otro respondió desde otra dirección. Luego un tercero. El desierto les pertenece por la noche. A criaturas que sobreviven siendo inteligentes, cuidadosas, implacables con los errores. Lo entendía ahora de un modo que antes de este verano no comprendía. Me levanté, tomé la taza vacía, entré y cerré con llave. Mi puerta. Mi casa. Mi vida. Las luces se apagaron una por una mientras avanzaba por las habitaciones. Cocina oscura. Sala oscura. Pasillo oscuro. Solo la luz del porche quedó encendida, brillando firme en la noche de Arizona. Un marcador de que alguien vivía aquí, realmente vivía aquí. Y eso era suficiente. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.